Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno en esta mañana poder reunirnos nuevamente para recordar al Señor, para celebrar la Cena del Señor. Y en esta mañana el título es Celebrando la Cena del Señor con gozo. Quiero compartir y pensar y hablar acerca del gozo. Esta palabra que cuando buscamos en el diccionario bíblico podemos encontrar estas definiciones. Gozo es regocijarse, gozo es estar alegre. Gozo es disfrute, gozo es tomar placer, gozo es deleitarnos, ¿sí? Hay una definición que un diccionario bíblico da que dice alegría permanente que tanto en lo individual, el creyente en Cristo, como toda la iglesia está llamado a experimentar. No es solo una emoción, sino una calidad de vida basada en nuestra relación con Dios. Miren qué definiciones, ¿no? Y en esta mañana, qué bueno es que podamos acercarnos a la mesa del recuerdo, qué bueno es que podamos acercarnos a la mesa de la adoración, a tener este tiempo en la presencia del Señor y poder hacerlo con gozo, a pesar de las circunstancias que nos rodean. Por eso en esta mañana quiero ver 4 cosas que hablan del gozo. Primero, poder ver en esta mañana el gozo en el Señor. En segundo lugar, el gozo en la salvación. En tercer lugar, el gozo del Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, el gozo eterno. Lo primero que vemos en la palabra de Dios, pensando acerca de este gozo que cada uno de nosotros como hijos de Dios podemos experimentar y disfrutar como hijos de Dios, es poder gozarnos en el Señor, ¿no? Él es la fuente de nuestro gozo. Por eso Filipenses capítulo 3 versículo 1, el apóstol Pablo nos escribe de esta manera, dice: por lo demás, hermanos, Filipenses 3:1, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y el capítulo 4, el versículo número 4, dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Por eso en esta mañana, de parte del Señor, viene esta palabra para compartir con ustedes y pensar en esta mañana el gozo en el Señor, el gozo en la persona del Señor. Este gozo cristiano que, como decimos, no depende de las circunstancias inmediatas o las circunstancias terrenales, sino en el Señor, aquel Dios que no cambia. Las circunstancias pueden cambiar, las situaciones pueden ser a veces momentos alegres, momentos tristes, pero el Señor no cambia. Como veíamos el fin de semana pasado, Él no nos deja, Él no se cansa. Y nosotros pensamos que el mismo apóstol Pablo escribía, ¿no? Allí a los filipenses, esta expresión en un lugar difícil, ¿no? Escribiendo desde la cárcel, ¿no? Él podía escribir estas palabras y decir que tengan gozo en el Señor. Él lo experimentaba en el lugar más oscuro, en el lugar más triste, en el lugar más difícil, como es estar preso, y también con lo que eran las cárceles en aquella época. Dice el Salmo 118, versículo 24, pensando en esto en esta mañana, hermanos, y en este día que Dios nos ha dado para que podamos recordarle. Dice el Salmo 118, el versículo 24, este es el día que hizo Jehová. Dice, nos gozaremos y alegraremos en él. En esta mañana, nuestro pensamiento se centra en una persona. Y la persona es la fuente de gozo, es el Señor. Por eso en esta mañana podemos venir en este día que el Señor ha hecho, este día especial, para que podamos recordar, gozarnos en la persona del Señor, gozarnos en Él, gozarnos y alegrarnos en el Señor, más allá de toda circunstancia, más allá de todo el momento que estemos viviendo. Pero vamos al segundo aspecto, ¿no? El gozo en el Señor y el gozo en la salvación. Cuando miramos al Señor es nuestra fuente de gozo y Él ha traído salvación a nuestras vidas. Por eso decimos que hay gozo en la salvación. Isaías capítulo 25, versículo 9, vamos a encontrar 2 textos de Isaías, uno que hacía mucho que no leía, que me encantó recordar ese texto.
Pero vamos a leer Isaías, capítulo 25, versículo 9, les invito a que lo busquen conmigo. Dice así la palabra de Dios: y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y fíjense ahora, este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En esta mañana de regocijo, donde el creyente viene a adorar al Señor, donde disfrutamos de estar en la presencia de Dios, podemos gozarnos y recordar la salvación. Gozarnos en la salvación. Isaías 61:10, y le decía, este es el versículo hermoso que vino a mi mente y que encontré en estos días. Dice Isaías 61:10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Fíjense, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Qué hermoso texto en esta mañana, que nos muestra, que grafica nuestra salvación, que nos muestra este Señor y esta salvación gloriosa y maravillosa que nosotros como hijos disfrutamos. Me vistió, me rodeó, me atavió, ¿no? Aquí están estos verbos que aparecen en este versículo, y podemos decir que la salvación es como una hermosa ropa, ¿no? Que nos cubre enteramente y que ya no puede verse ese estado anterior de pobreza, de miseria. Cuando vemos a alguien en un estado de miseria y de pobreza, enseguida vemos ese aspecto, ¿no?, exterior que tiene, esa ropa seguramente rota, sucia. Pero qué hermoso es este vestido que hoy el creyente, que hoy nosotros podemos disfrutar como una hermosa ropa que nos cubre, ¿sí?, que nos cubre enteramente, y ya no se ve más ese estado de miseria y de necesidad, ¿sí? Ese manto de justicia divina, la justicia de Dios, ¿sí? Dice la Biblia allí en Isaías 64, versículo 6, dice: si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿no? Nuestra justicia no alcanza para alcanzar el favor de Dios ni la salvación de Dios, ¿no? Es necesario que aquel justo, como dice la palabra de Dios, muriera por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y como dice allí también el apóstol Pablo, escribe en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, que explica también esto, dice 5:21, perdón, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravillosa salvación. Esa salvación con la cual el Señor nos revistió, nos reviste con esta ropa nueva, su justicia mostrada a través de su obra en la cruz del Calvario. Y Él, como dice acá, nos prepara, ¿sí?, de esta manera para aquel día, ¿no?, cuando nos encontremos con el Señor, ¿no?, como hemos visto hace un tiempo las bodas del Cordero, ¿no?, esa iglesia preparada para encontrarse con su esposo, que es el Señor. Qué hermoso es recordar estas expresiones. Nos vistió con vestidura de salvación. Hay una nota que está en mi Biblia, en Apocalipsis, perdón, dice el capítulo 19, el versículo 7, ¿no? Y el versículo 8, donde habla así de las vestiduras, ¿no? Dice Apocalipsis 19, 7 y 8: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ésta se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y como dice acá esta nota, aquí de la Biblia de Scofield, dice: las vestiduras son en la Biblia un símbolo de justicia.
son un símbolo de justicias. En el sentido ético de lo que es malo, ellos simbolizan la justicia propia. En el sentido ético de lo que es bueno, las vestiduras simbolizan la justicia de Dios sobre todo aquel que cree. Hermanos, en esta mañana podemos gozarnos en esta salvación. Él nos vistió con vestiduras de salvación. Y en esta mañana, como hijos de Dios, como creyentes, podemos gozarnos, no solo en el Señor, es la fuente de nuestro gozo, sino en esa salvación maravillosa y bendita con la cual Él nos ha vestido. Y hoy podemos, como hijos de Dios, disfrutar de la salvación. Nada hemos hecho, no alcanzaba ninguna acción justa que podamos hacer. Fue necesario la justicia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz. Por eso, en esta hora donde estamos adorando al Señor, donde venimos con gozo a su presencia, no solamente nos gozamos en el Señor, no solamente nos gozamos en la salvación, sino que también venimos a contemplar y a mirar a Cristo. Y cuando miramos a Cristo, miramos el gozo del Señor Jesús. ¿Cuál fue el gozo del Señor Jesús? ¿Podemos decir que en la hora más oscura el Señor Jesús podía tener gozo? Es así que lo vemos. Y lo describe tan bien Hebreos capítulo 12. Cuando hablamos a Hebreos capítulo 12, allí el escritor dice esta expresión. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y la vergüenza, la deshonra, y se sentó a la diestra de Dios. En esta mañana donde estamos viendo el creyente que puede venir con gozo cada uno de nosotros, miramos el gozo del Señor. Y qué expresión tremenda la que encontramos acá, ¿no? El gozo puesto delante de Él. Miremos a Jesús en esta hora. Miremos cuál fue su gozo. Y hermanos, su gozo somos cada uno de nosotros. Porque dice acá, el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, la deshonra, ese momento tan terrible, ¿no? De la cruz, del castigo, de los látigos, de ese espectáculo, como nos habla la Biblia, tan tremendo, tan cruento, tan terrible. Él lo hizo por nosotros. Y Él podía tener gozo en ese momento. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a hacer. Sabía que ese acto, ese sacrificio, iba a traer bendición para nosotros. Por eso dice allí en Isaías 53, versículo 10, dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. El gozo del Señor, nuestra salvación. El gozo del Señor, saber que iba a hacer esa obra por vos y por mí. Qué hermoso en esta hora poder mirar a aquel que podía, aún en la hora más oscura, en la hora más gris, poder gozarse, porque había una motivación, la salvación de cada una de nuestras vidas, su sacrificio por cada uno de nosotros. Pero hermanos, terminamos en esta hora, y no solamente podemos en esta mañana gozarnos en el Señor, no solamente nos gozamos en la salvación del Señor, miramos en esta hora y contemplamos a Cristo, lo miramos a Él, con el gozo puesto delante de Él, con el cual sufrió, se entregó, dio su vida por nosotros. Fue expuesto a la vergüenza y a la deshonra delante de tantas personas. Pero finalmente miramos, hermanos, el gozo eterno de cada uno de nosotros. Miramos el gozo eterno. Algo leíamos recién en Apocalipsis, ¿no? Cuando veíamos allí aquel encuentro precioso y maravilloso, cuando estemos celebrando y estemos reunidos junto al Señor. Pero en la hora más oscura también, cuando el Señor le está anunciando a los discípulos que Él se va a ir, que ellos van a estar tristes en ese momento, dice Juan 16:20, dice en la segunda parte: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Sí? Versículo 22 de Juan 16 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Claro, en la hora más oscura el Señor se iba a ir,
Los discípulos todavía que parecía que no entendían, que no comprendían todas las cosas. Sin embargo, el Señor les da esta promesa maravillosa. Os volveré a ver. Y dice, se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Ellos luego lo pudieron ver. Si vamos a Juan capítulo 20, ¿sí? El Señor ya había muerto en la cruz y ahora se va a presentar delante de ellos. Y esto iba a traer gozo a los discípulos que pudieron contemplar a Cristo resucitado. Dice Juan capítulo 20, dice versículo 20, el Señor se presenta a ellos, le dice, allí en el versículo 19, pasa a vosotros, ¿sí? Y cuando les hubo dicho esto, dice, le mostró las manos y el costado. Estamos leyendo Juan 20, 20, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo que habrá sido ese momento, ¿no? Para ellos, la tristeza de haberlo visto en la cruz, en un lugar tan horrible, ese espectáculo tremendo, pero ahora podían ver al Cristo resucitado, el cual mostraba aquellas marcas de la cruz, ¿sí? Mostró sus manos, su costado, se mostró resucitado. Y luego conocemos, ¿no? La historia, cómo ellos pudieron seguir dando testimonio de Cristo, de que Él había resucitado. Y qué hermoso en esta mañana es poder pensar en estas palabras que el Señor dice, nadie quitará vuestro gozo, ¿sí? Cuando le veamos a Él. Nosotros somos bienaventurados de no ver, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto al Señor, pero un día le veremos. Un día le veremos cara a cara. Y será un gozo eterno. El gozo de poder verle y disfrutar de la presencia del Señor por la eternidad. Un gozo eterno que no vamos a perder. Ustedes saben que el gozo, la única forma que el creyente pueda perderlo es por el pecado. Allí escribía David en el Salmo 51 que decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Claro, había pecado. Y cuando hay pecado, el creyente pierde el gozo. Es la única manera que el creyente lo puede perder. Por eso, cuando estemos en la presencia de Dios ya no habrá pecado, ¿no? Ya no habrá muerte, ¿no? Ahora la Biblia hemos estudiado hace un tiempo, recordado ese pasaje tan precioso de Apocalipsis capítulo 21, ¿no? Y qué bueno es pensar en el gozo eterno del creyente. Nadie quitará vuestro gozo. Que en esta mañana, queridos hermanos, podamos gozarnos en el Señor, podamos en esta mañana gozarnos en la salvación. En esta mañana podamos contemplar, mirar el gozo de Cristo, el gozo puesto delante de Él, por el cual sufrió por nosotros. Y que en esta mañana podamos pensar en el gozo eterno que tenemos cada uno de nosotros, cuando estemos en la presencia de Dios. Y como dice aquí la palabra, nadie quitará vuestro gozo. Un día le veremos a Él, disfrutaremos de la eternidad, de la presencia del Señor. Como dice ese antiguo himno, cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Y yo en esta mañana quiero que terminemos cantando un himno. He compartido allí una melodía para que podamos, no es un instrumental para escuchar, sino es para cantarlo, ¿sí? Así que vamos a escuchar esta melodía, atención a las estrofas porque van rápido, como lo cantamos en la iglesia, la introducción, y directamente las 4 estrofas de este himno 73, que nos dice, me gozo en Jesús, que en su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz. Alabanzas al Cordero de mi vida, el sostén triunfó en el madero. Aleluya, amén. Dice una de sus estrofas, si hay penas aquí, gozo eterno. Hay allí do Cristo prepara lugar para mí. Alabanzas al Cordero de mi vida, el sostén. Triunfó en el madero. Aleluya, amén. Hermano, gozate conmigo, gocémonos juntos de este tiempo tan hermoso que tenemos para estar en la presencia de Dios. Cantemos, alabemos al Señor y digamos en esta mañana, me gozo en el Señor. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, que sea de bendición y que podamos darle la gloria y la gratitud que el Señor se merece en esta hora. Que Dios bendiga su palabra. Amén.